tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, por eso en el estudio nos acompaña Andrés París. Ese es su nombre de combate en las FARC, pero su nombre de pila es Jesús Emilio Carvajalino, y con él vamos a hablar justamente de lo que estábamos oyendo esta mañana a ambas partes, decir por qué o explicar por qué no están listas las zonas de concentración, entre otras cosas. Bienvenido, señor Andrés París. Buenas noches. Bueno, decía esta mañana Sergio Jaramillo y el señor Carlos Córdoba que las FARC están pidiendo cosas que nunca fueron habladas ni acordadas, como sanitarios de porcelana, como paredes dobles en determinado material, etcétera. Me imagino que ellos no están diciendo mentiras, porque sería un poco increíble, ¿no? ¿Por qué eso está pasando? Se nota bastante ineficiencia en la administración, ejecución de lo que hemos acordado en La Habana. Nosotros hemos señalado que hay una actitud de mucha lentitud. No la atribuimos a una actitud o a una postura pérfida, política, sino que así debe ser como funciona la administración y el aparato del Estado en nuestro país. Pero eso para nosotros se está traduciendo en un verdadero drama humanitario. Por ejemplo, en el aspecto de salud, hasta ahora no se nos han hecho presente en forma permanente la presencia de salud que está comprometida y acordada en los acuerdos. Van a algunas brigadas a algunas de las zonas veredales, pero el compromiso era una atención médica que corresponda a los protocolos internacionales en cosas parecidas a este evento que estamos viviendo. Claro, pero hay un tema puntual, y eso por supuesto, si es lo acordado y no ha llegado, pues ustedes tienen que decirlo y debe llegar. Pero en cuanto a lo que ellos decían, que ustedes están pidiendo cosas, digamos, lujosas. En el tema de salud, ¿eso por qué es así? En el tema de salud también nos han advertido que estamos pidiendo mucho. Y resulta que estamos exigiendo lo que está firmado y que todos los colombianos saben que está ahí contemplado. Está escrito y se ha publicado bastante ampliamente. Entonces, el colombiano puede contrastar lo que está firmado en el acuerdo y lo que estamos reclamando para que sepa a dónde está la verdad o a dónde se está construyendo un estereotipo para perjudicar y embolatar el compromiso del gobierno con lo que firmó. Pero además en la proyección de crearnos muchas dificultades en la transformación de movimiento guerrillero en partido político. Bueno, pero específicamente sobre estas dos cosas que llamaron la atención, lo de las paredes dobles y lo de los sanitarios de porcelana. ¿Eso es cierto o no? No, no es cierto. La realidad es que eso es un fetiche para ocultar otro hecho más contundente. Llevamos el 50% del tiempo de existencia de las zonas veredales y no nos han cumplido en cuanto a construcciones ni el 10% de las mismas, y el acuerdo de que se nos iban a construir instalaciones dignas para los combatientes que está establecido en los acuerdos, pues no se ha cumplido ni en un 10%, y el tiempo ya va para el 50% del tiempo, y ya Sergio Jaramillo hoy anunció que las zonas veredales terminan cuando terminen los 180 días. Usted sabe que esta es una opinión pública muy polarizada y no muy simpatizante de las FARC, y el 50% del país no está de acuerdo con el acuerdo. Dirán, bueno, pero si las FARC no se ciñeron al calendario para la entrega de los menores de edad y el gobierno no se está ciñendo al calendario para cumplir con las, digamos, tener listas las zonas veredales de reagrupamiento, ¿cuál es el problema? Incumplieron aquí, paciencia aquí y paciencia acá también. Lo dirán algunas personas, ¿qué decirles a ellos? Porque ese es otro estereotipo, que ahí es una competencia entre incumplidores. La verdad es que nosotros llegamos a esa zona el día que acordamos y nos hemos mantenido e ingresamos a esas zonas veredales pese a todo este panorama. Pudimos haber no ingresado a estas zonas veredales. Igualmente se hizo mucha campaña con el tema de la dejación de armas para el día que estaba establecido, y ese procedimiento se acordó y se está desarrollando. Hay mucha sensibilidad de algunos medios por seguir trabajando la matriz
antisubversiva, y nosotros ya no somos una fuerza subversiva, ya no somos una fuerza insurgente, ya estamos aconductados, si se quiere, en 27, 28 zonas veredales. Entonces lo que hay que es cambiar ese chip mental que tienen algunos medios y ver en positivo el esfuerzo que se está realizando por llevar por parte nuestra los compromisos que transformen las FARC de guerrilla en movimiento político. Si se ve desde esa esquina la situación, pues los colombianos van a entender mejor el esfuerzo que hacemos y que está haciendo el gobierno. Y eso que usted dice es cierto, pero yo le estaba mencionando lo que mucha gente dice y que además es indiscutiblemente muy notorio porque tiene que ver con los niños, y cuando los temas son sobre los niños hay mayor sensibilidad. Y lo que sí es cierto, y lo han dicho los propios negociadores del lado del gobierno, es que las FARC se tomaron más tiempo en entregar a los niños, más tiempo del acordado. Entonces vuelvo a esa conclusión tan simple, pues si están incumpliendo aquí, sigamos adelante a punta de incumplimientos, un día llegaremos al cumplimiento. ¿Por qué ese no podría ser un argumento? No, nosotros no estamos apoyándonos en los incumplimientos del gobierno para no cumplir nosotros. Y te explico, repito, las zonas veredales se nos ofrecieron con instalaciones hechas. Sabíamos que no estaban construidas y entramos a las zonas veredales. Desde el punto de vista militar, ese es el paso más importante para transformar una guerrilla en un partido político. Y eso los medios lo esconden porque obviamente no tienen especialistas militares que analicen ese gran gesto de transformación de una estructura que está diseminada en todo el territorio a una estructura disciplinada que entra a unas áreas donde fácilmente son controlables por las Fuerzas Armadas y por todo el esquema de seguridad del país. Entonces se hace énfasis en aspectos seguramente secundarios y se ocultan lo principal, y es que el proceso está andando. Y que tanto el gobierno como nosotros hemos expresado voluntad de avanzar pese a todas estas dificultades que usted en sus preguntas está señalando. Pero si las preguntas insistieran en lo positivo, pues podríamos informarle a los colombianos que ya el proceso de paz no tiene reversa, que ya tenemos la decisión política y militar de seguir adelante, que nos vamos a transformar en un partido político en mayo de este año. Si el lente mediático estuviera concentrado ahí, seguramente ese 50% que no está de acuerdo cedería. Pero mire que ahí hay una curiosidad en lo que usted está diciendo, porque ¿cómo concentrarse en lo positivo cuando salen hoy mismo, hoy lunes, una rueda de prensa del gobierno diciendo los señores están pidiendo baños de porcelana, y ustedes diciendo Sergio Jaramillo y Carlos Córdoba mienten y están gastando más la plata? O sea, son ustedes mismos los que están entregando, incluso en una rueda de prensa, la que citan medios de comunicación, lo que no está funcionando. Sí, es correcto, pero a esas entrevistas se llega después de prolongadas reuniones, encuentros, eventos y discusiones con los diferentes voceros del gobierno, en donde hemos planteado la urgente necesidad de solucionar problemas elementales. Y hasta el día de hoy no se ha hecho nada fundamental en esa dirección. Por eso hay que sacar el debate de la discusión interna, digámoslo así, y volverlo un problema político, porque desafortunadamente si no confrontamos con la opinión pública y no movilizamos a esta para que le exija al gobierno, pues seguramente se van a burlar mucho de las cosas que están establecidas en el acuerdo. Pero entonces, se volvió una batalla política, sí, la diferencia entre los que cumplen y no cumplen. Si le entiendo bien, el mensaje de fondo es: a pesar de que no están listas las zonas de reagrupamiento, a pesar de que esto es un barrial, a pesar de que no hay salud, etcétera, nosotros vamos a seguir, nosotros digo las FARC, pues ustedes van a seguir ahí comprometidos en el cumplimiento del acuerdo. Bueno, pero hasta la Madre Teresa de Calcuta se puede dar cuenta de esa voluntad y esa disposición casi cristiana de nosotros perseverar en el acuerdo y de marchar en el espíritu de lo firmado hacia la paz. Pero no somos personas arrodilladas, hemos firmado un acuerdo que nos mantiene la integralidad política y por eso tenemos derecho a protestar. Se trata exactamente de eso, y en esta etapa de implementación pues estamos haciendo uso de la protesta legítima
y del reclamo legítimo que tienen todos los colombianos cuando algo el Estado no les cumple. ¿Hubo alguna, esta mañana en la rueda de prensa que ustedes dieron como, alguien dijo, pero no que las zonas de reagrupamiento iban a ser temporales, porque uno de ustedes dijo, no, nos vamos a quedar ahí, y por eso queremos que pues la construcción no sea una construcción temporal, sino que sea una construcción definitiva? Viene creciendo otro estereotipo, lo vienen a partir de la declaración de varios generales, que están mal advirtiendo de que estas zonas veredales se van a volver repúblicas independientes. Volvemos a los estereotipos de la década del 50, que precisamente convencieron a los colombianos que iba a gestarse una confrontación armada y pusieron a la mayoría de los colombianos al lado del Estado. Nosotros lo que hemos pedido ante la demora del cumplimiento de los acuerdos es que esas concentraciones humanas, que hoy se llaman zonas veredales, pues esos hombres y mujeres aumentados por una cantidad de partos que se están dando, puedan continuar en esas áreas mientras se surte el proceso de reincorporación. Es decir, mientras esos excombatientes que ya en este día 180+1 tendrán esa calidad, pasen a incorporarse a la vida civil, a sus actividades laborales, se vayan a sus regiones, se incorporen al estudio, al trabajo, al partido político y nos diseminemos por la nueva realidad política. Eso es. Ahí no van a quedar ni repúblicas independientes ni poblados. Si hay campesinos, guerrilleros que quieren seguir en los territorios, pues ya lo dijo Sergio Jaramillo, eso será tema de una nueva realidad política que se conversará con los representantes del gobierno para estar ahí. Pero le aseguro que la absoluta mayoría de los guerrilleros ya convertidos en excombatientes van a buscar sus distintas áreas de trabajo y de vida. Andrés, lo que es muy cierto y pues solamente el gobierno no lo ha querido reconocer, pero sí lo ha dicho Naciones Unidas y sí lo han dicho las FARC, es que esto al día 181 no va a ser posible que todos ustedes se vayan por los retrasos que ha tenido el proceso. Si bien hayan podido entregar las armas o no, no va a estar lista la reincorporación a la vida civil, ¿no? ¿Qué plantean ustedes para ese día 181, el día en que supuestamente ya no deberían estar ahí? Precisamente que se desarrollen paralela y simultáneamente el cumplimiento del conjunto de los acuerdos. Por ejemplo, ahí está establecido que se le va a dar a los combatientes estudio. Entonces ahí tendremos un porcentaje de centenares que van a salir a incorporarse seguramente al SENA, a las distintas ofertas que se están trabajando. Igualmente centenares van a salir a incorporarse a la producción agrícola. Algunos también saldrán a incorporarse a los grupos de seguridad que se van a crear para acompañar a los comandantes en los nuevos esquemas de seguridad para la movilidad de comandantes. En esas tres áreas podemos decir se van a incorporar 4.000, 5.000 guerrilleros. Entonces por eso esas zonas van a requerirse para el personal que quede en esas áreas, que seguramente va a ser mínimo. Nosotros nos vamos a lanzar en el día 180+1 a la actividad política. Salen el núcleo de dirigentes y de guerrilleros a hacer la política en la escala local, la escala municipal, regional y nacional. Entonces ya tendremos que estar diseminados en todo el territorio, incluido Bogotá. ¿A vivir en dónde? ¿Y a vivir con qué? Digamos, ¿con qué remuneración? El acuerdo establece un aporte mínimo que le permitirá al excombatiente incorporarse a la vida civil, a la actividad económica, y con esos recursos que son mínimos. Entiendo que Uribe Vélez, cuando negociaba con el ELN, ofreció una cantidad mucho mayor para la reincorporación de combatientes. Pues esos recursos son los que le van a permitir al excombatiente incorporarse a la vida civil. El proceso de reincorporación no hay que focalizarlo en los 180 días. Ahí se cumplirían los mecanismos, los acuerdos más importantes. Pero la implementación, por ejemplo, la vida de la CECIVI, la comisión donde yo trabajo como producto del acuerdo, tiene una vida de 10 años. Y las demás comisiones, y el compromiso del Estado es que acompañe todo este proceso de reincorporación durante varios años.
Usted habló de 5.000, 5.500 personas, pero el ejército maneja cifras como de 7.500 personas que serían las que se desmovilicen, que estaban en armas, pero un número mucho mayor de milicianos. ¿Con esas otras personas qué va a pasar? Los milicianos están en la categoría de combatientes, algunos de ellos ingresan a las zonas veredales y otras se ha creado un mecanismo para que sus nombres, sus seudónimos estén en un listado que maneja la insurgencia y maneja el gobierno, y van a estar ese periodo de espera en sus áreas donde habitan, en sus fincas, en sus trabajos, pero se van a ser beneficiarios del acuerdo. Entonces, tanto milicianos como guerrilleros nos incorporamos a la lista global que nos hace merecedores de ser tenidos en cuenta por todo el conjunto del acuerdo. ¿Cuántos son en total entonces? Yo no te podría dar la cifra. Hay un problema de elaboración de estas, pero se habla de 7.000, 7.500 y con las... En armas. En armas se calculan 5.000, 6.000, pero es que se incorporan ahora los compañeros que están en las cárceles, que a propósito de cumplimiento no ha salido sino 1 o 2. Pero ya salió el decreto para implementar la amnistía. El carácter de la amnistía de Yuri obliga a soltar inmediata y automáticamente a los guerrilleros. Pero la tramitología del aparato judicial lleva a que ciertos jueces de implementación no ejecuten esa orden que emana de una ley de la República. Y ahí nos encontramos entrabados en la burocracia del sistema y el aparato judicial. De todas maneras, todos ellos están hechos con el chip también de la guerra. Entonces nosotros tenemos que invitar a los colombianos, a todos, que caigan en cuenta que se firmó un acuerdo, que ya no hay FARC, que ya no hay el peligro de la insurgencia, que estamos en un proceso de transformación. Usted le está hablando a los jueces. Le estoy hablando a los colombianos y a los jueces que se resisten a entender que en Colombia se firmó un acuerdo de paz. Andrés, hablemos del tema de cultivos ilícitos, porque con esta revelación del informe que indica que se disparó el número de hectáreas sembradas de coca en Colombia, la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos no apruebe la ayuda prometida o planeada para Paz Colombia es muy alta. Y usted ahorita que está, usted y sus compañeros que están viviendo en carne propia, que es que esto sin plata no se puede implementar, porque todo requiere pagar aquí y pagar allá, pues yo creo que deben ser muy conscientes de la gravedad del hecho de que hayan aumentado los cultivos ilícitos, y no me ha quedado claro oyendo a sus otros compañeros que las FARC estén como asumiendo esa responsabilidad de disminuir esa cifra de cultivos ilícitos. Yo quisiera realmente saber en qué están ustedes respecto a eso. Precisamente el aumento de los cultivos ilícitos podemos verlo desde la esquina de la situación que vivimos después de la firma de un acuerdo de paz. Yo recuerdo cuando estábamos en la etapa secreta en La Habana, el gobierno nos puso el tema de los cultivos ilícitos y rápidamente nosotros aceptamos incorporarlo en la mesa del debate y llegamos a un acuerdo que todo Colombia lo conoce. Pero para esa época habían 50.000 o 70.000 hectáreas. Se disparan los cultivos en este último periodo, estos últimos 2 años, cuando ya está claro que el proceso de paz va a llegar a feliz término. Entonces yo le pregunto a los colombianos, te pregunto a ti, ¿cuáles son las fuerzas económicas y sociales que están detrás de ese nuevo boom cocalero? Se nos ha acusado a nosotros y nosotros siempre hemos señalado que nuestra responsabilidad es que nos movimos en áreas inmensas donde estaban estos cultivos, desde la posición de fuerza impusimos unos impuestos y hasta ahí, pero el estereotipo nos ha cobijado con la sospecha de que somos el cartel más grande del mundo, dicen algunos generales muy bravos, pero la realidad es que hace más de 2 años estamos comprometidos con el proceso de paz, estamos en unas áreas determinadas que ya no es todo el territorio, y yo devuelvo la pregunta, ¿quién se está beneficiando de ese auge? Yo te puedo decir, uno de los peligros del acuerdo y para nuestros combatientes es precisamente
la aparición de este fenómeno que seguramente se va a hacer muy contundente en las áreas cuando vayamos dejándolas. Si ustedes cobraban un gramaje, que eso es algo que ustedes han reconocido, no se la cobraban al campesino, porque el campesino es el eslabón más débil de la cadena, se lo cobraban al narcotraficante. Ustedes tienen esa información, ¿no la van a dar? Pero es que ese narcotraficante se movía en las áreas donde hoy no estamos. Hoy en esas áreas se mueven, son otros factores que estimulan la economía ilegal. Hay que preguntarles a los que están ahora ocupando sus territorios. Nosotros estamos hoy en las zonas veredales, que son zonas que están cubiertas también por un mecanismo de seguridad del Estado. Bueno, pero la información sí les queda, las tienen archivada en USBs, en computadores, y eso lo saben, ¿no? No necesitan estar ahí. No hay ningún compromiso de volvernos informantes del Estado. Nosotros firmamos para ser un partido político de rebelde y de izquierda, y un partido contestatario no puede ser un partido colaborador de la policía del Estado. Eso tiene que quedar claro. Los compromisos del Estado siguen y su obligación es usar todos los mecanismos para acabar la economía ilegal, pero ese no es nuestro compromiso, ni eso lo firmamos en La Habana. Hay muchos temas que se quedan por fuera, pero me queda un minuto para uno final. Usted sabe que los militares enviaron una carta diciendo pues, que básicamente a ellos les están haciendo conejo con la implementación de la Justicia Especial para la Paz. ¿Ustedes desde las FARC ven que a los militares les estén haciendo conejo? No, lo que pasa es que hay una manipulación también en ese punto de la opinión pública. La Justicia Especial de Paz obliga a las dos partes y se aplica a la insurgencia y se aplica en la dimensión que acuerde el gobierno también a los militares. Entonces están en una fuerte controversia sobre el carácter de la responsabilidad que tienen los mandos en el desarrollo de la confrontación armada. Entonces, como hemos escuchado varios voceros de las FARC, los altos mandos militares no le temen tanto a la cárcel que puedan sufrir algunos de ellos que se vean comprometidos en delitos de lesa humanidad. Le temen más bien es a la verdad, porque si a esos generales hablan, más de una candidatura en ciernes presidencial caería. Entonces estamos aproximándonos a un punto de verdad que generaría, como lo vamos a generar nosotros en los momentos que surja en el desarrollo de la Justicia Especial de Paz, el momento de la verdad, vamos a aportar los elementos que le permitan, en ese caso concreto, la verdad sobre este largo conflicto que afortunadamente está terminando y que esperamos que se cierre definitivamente el día 180 más 1 y que de ahí para adelante será la batalla del partido, enfrentando las nuevas realidades. Voy a tener que pedirle que venga otro día para hablar del partido y de esas nuevas realidades, pero una cosa final para completar la respuesta que me acaba de dar. Palabras más, palabras menos, usted lo que está diciendo a los militares es: nosotros en las FARC reconocimos la responsabilidad de mando que ustedes tienen miedo de reconocer. Y háganle, ¿no? Claro, nosotros estamos dispuestos a aportar verdad y hemos dicho que estamos dispuestos a cumplir las penas, la reparación, a hacer efectivas los elementos que componen la justicia especial de paz. Ustedes reconocerán responsabilidad de mando por hechos que no hayan cometido directamente los del secretariado, pero que hayan tenido que ver con una violación, con un secuestro, con una extorsión. Eso lo reconocerán por responsabilidad de mando. Sí, dentro de un criterio colectivo asumiremos la ida a esos tribunales que constituyan con la responsabilidad de un colectivo que realizó actividades en medio del conflicto, en medio de una acción armada, en medio de una rebelión armada. Andrés París, Jesús Emilio Carvajalino, ¿cómo se va a quedar llamando en la cédula? Mi amor, en la cédula el nombre propio, en la vida real espero que la lucha por la paz en este periodo convierta el Andrés París como un elemento del pasado y el Jesús Emilio Carvajalino como la chapa para avanzar en esta etapa de paz y de reconciliación de los colombianos. Muy amable por atender esta entrevista. A ti. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.